Capítulo 5. La primera acción de Robin. Tras la muerte de su padre, el joven Robin se vio sumido en la tristeza y en la desolación. Aún sin sospechar la verdad, el heredero de Sherwood se sentía solo y desgraciado, sin el padre con el que tanto compartía y del que tanto había aprendido. Intentando hacer algo por cambiar su triste estado de ánimo, decidió buscar la compañía de las dos personas en las que más confiaba y a las que más cariño tenía: Richard Adlea y su hija, Mariana. Se dirigió al castillo de los Adlea y, allí, uno de los sirvientes le informó de que el conde había partido a Tierra Santa y que Mariana se encontraba en el castillo de Hugo de Reinault, su tutor por decisión paterna. Robin, extrañadísimo, comentó: «En el castillo de Hugo de Reinault. Qué raro. Ese caballero tiene fama de ser un cruel prestamista que ha ido despojando de sus tierras a medio condado. Además es el hermano de Robert, corregidor de Nottingham». «Pero, señor, son sajones», le dijo el sirviente de los Adlea. «Aun siéndolo, no me fío de ellos», contestó Robin. Robin abandonó el castillo del que fuera gran amigo de su padre y decidió visitar a Hugo de Reinault para entrevistarse con Mariana. «¿Qué os trae por aquí, señor Fitzwalter? Creo que vos sabéis dónde se encuentra el señor Adlea». «Efectivamente. Mi amigo Richard Adlea», habló Hugo poniendo mucho énfasis en las palabras. «Mi amigo me pidió prestado dinero para ir a Tierra Santa. Y hacia allí se dirige gracias a mi ayuda». «¿Y Mariana? ¿Podría hablar con ella?», preguntó Robin. «Soy legalmente el tutor de Mariana y en este momento no podéis verla». «¿Acaso tenéis miedo de que hable con ella? ¿Ocultáis algo, señor Hugo de Reinault?», dijo Robin con tono acusador. «No tengo nada que ocultar, señor Fitzwalter. Es mi palabra de caballero. Ahora, váyase. No puedo perder más tiempo. Soldados, acompañen al señor». Y rodeado de un grupo de hombres armados, Robin abandonó el castillo de Hugo de Reinault. El señor de Reinault tuvo la impresión de que el joven Robin sospechaba algo. Y lo mismo parecía ocurrir con Mariana. La joven había pronunciado algunas palabras, en la conversación que los dos mantuvieron, que denotaban cierta desconfianza hacia él y cierta extrañeza de que su padre hubiera tomado las decisiones que parecía haber tomado. Hugo de Reinault se tranquilizó a sí mismo. ¿Qué peligro podían suponer tanto Robin como Mariana? Y al fin y al cabo, en el peor de los casos, serían solo unas pequeñas molestias a cambio de los grandes beneficios que iba a obtener de esta operación. Robin, desde su conversación con el señor de Reinault, no conseguía olvidarse del asunto. Estaba cabizbajo, meditabundo, no hablaba con nadie y vagaba por los caminos a lomos de su caballo. Un día, en uno de esos paseos sin rumbo, Robin encontró a un grupo de campesinos. Discutían airadamente y oyó voces de protesta contra los normandos. Robin se acercó a ellos. «¿Qué sucede?», preguntó bajando de su caballo. Uno de los siervos de Robin explicó a su señor que Feldon, un hombre al servicio de Guy de Gisborne, había sufrido un terrible castigo por un hecho sin importancia. Este castigo había consistido en dejarle sin comer, durante más de una semana, a él y a su familia. El desgraciado Feldon, sumido en la más absoluta desesperación, había cazado un ciervo para dar de comer a los suyos. Enterado Guy de Gisborne, lo había apresado y condenado a muerte. Su mujer y sus dos hijos serían azotados. «Esto es intolerable», gritó con indignación Robin. «Las leyes están para cumplirlas. Feldon tiene derecho a cazar. El mismo derecho que el señor de Gisborne. Iré a pedir cuentas a ese mezquino caballero». «No lo hagáis, señor», le pidió con preocupación el campesino que le había contado la triste historia de Feldon. «Guy de Gisborne está respaldado por el príncipe Juan y no conseguiréis nada. Irá contra vos también. Es muy poderoso. No vayáis. No os preocupéis, os lo ruego. No tengo ningún miedo a ese caballero que se salta las leyes a su capricho. Avisa a todos mis soldados, que se queden en el castillo y me esperen allí», dijo Robin, mientras se alejaba con su caballo. Robin se dirigió al castillo del señor de Gisborne dispuesto a todo por conseguir que la ley se cumpliera. No podía consentir que un señor dispusiera de la vida de un hombre. Daba igual que fuera normando o sajón. Era una vida humana y, como tal, merecía respeto.
Estas enseñanzas de respeto y amor al prójimo las había recibido Robin de su padre. ¡Ay, cuánto le echo de menos! Cuánto podría haberme ayudado mi padre en estas circunstancias y en otras que sin duda me deparará la vida. Ni siquiera cuento con el buen consejo del señor Adlea. ¡Qué solo estoy! Pensaba Robin mientras se dirigía a ver al señor de Gisborne. Poco después llegaba a las puertas del castillo y pedía ser recibido por el señor. Mientras tanto, observó los preparativos que se realizaban para llevar a cabo la ejecución de Feldon. Señor Fitzwalter, no sé qué hace un noble sajón bajo mi techo. Ya sé que visitasteis a Hugo de Reinault, pero... ¿Qué, por cierto, también es noble sajón?, le interrumpió irónicamente Robin. Basta de bromas, joven. Dijo con crispación Guy de Gisborne. Yo no sé nada de Richard Adlea ni de su hija. No es ese el motivo de mi visita. Vengo a impedir la muerte de su siervo, ese pobre desdichado al que pensáis ejecutar por hacer uso de su derecho a cazar. ¿Acaso habréis olvidado que la caza no es un privilegio normando según las leyes de nuestro rey? ¿Qué rey?, preguntó cínicamente Guy de Gisborne. Yo solo tengo un rey, y es el príncipe Juan. Si es el príncipe Juan el que está detrás de esto, vos y él estáis violando las leyes. No podéis matar a ese hombre ni torturar a su familia. Que se suspenda la ejecución, gritó Robin. Meteos en vuestros asuntos, jovencito. La ejecución se llevará a cabo, por encima de vos si es preciso. Robin se fue sin siquiera despedirse. Se dirigió a su castillo. Allí le aguardaban sus hombres, preparados para lo que él dispusiera. La orden de Robin fue atacar la fortaleza del señor de Gisborne para liberar a su vasallo Feldon. Robin y sus hombres no tuvieron en cuenta ni su inferioridad numérica ni el peligro que corrían. La sed de justicia e igualdad les hacía enfrentarse valerosamente al enemigo. Guy de Gisborne y sus soldados no esperaban el ataque. Fue un verdadero asalto por sorpresa. Casi no hubo respuesta. No les dio tiempo a reaccionar, ni siquiera a llegar a las armas. Robin, con sus propias manos, liberó al desdichado Feldon, que no podía creer lo que estaba viendo. Una vez alcanzado su objetivo, Robin y Feldon en el mismo caballo, seguidos por los hombres que habían hecho posible la victoria, se alejaron al galope. Más tarde, pudieron respirar tranquilos en los aposentos del castillo de Sherwood. Solo había una cosa que entristecía a Robin: no haber podido salvar también a la esposa y los dos hijos de Feldon de la crueldad del señor de Gisborne. Capítulo 6. En el bosque de Sherwood. Durante varios días, la calma y la paz reinaron en el castillo del conde de Sherwood. La satisfacción por el deber cumplido era el sentimiento que compartía Robin con sus hombres. El constante agradecimiento de Feldon era lo único que hacía ensombrecer la alegría de Robin. Le hacía recordar los tormentos que podía estar sufriendo la familia del que era ahora su más incondicional vasallo. Pero Guy de Gisborne no había olvidado la terrible acción cometida por Robin. Convocó una reunión con el príncipe Juan y sus más fieles seguidores, y allí expuso los hechos ocurridos. Caballeros, nos hemos librado de Edward Fitzwalter y también de Richard Adlea. Pero, mientras ande suelto Robin, no nos dejará vivir tranquilos. Ese joven es muy peligroso, dijo Guy de Gisborne. Estoy de acuerdo, intervino Hugo de Reinault. Estoy seguro de que sospecha algo sobre lo ocurrido con Adlea, y no cejará en su empeño hasta averiguarlo. Conozco muy bien a ese joven sajón. Entonces, Guy de Gisborne, atacad su castillo, dijo el príncipe Juan. Todos colaboraremos con nuestros soldados. Además, ese joven es muy rico. Nos quedaremos con su castillo, con sus tierras y con sus bienes. Nos repartiremos todo. Tomada la decisión, los caballeros se dispersaron. Pocos días después, según lo convenido, un numeroso ejército, nutrido con hombres de diversa procedencia, rodeaba el castillo de Sherwood, preparado para el asalto. Por su parte, los hombres de Robin de Fitzwalter permanecían en sus puestos día y noche. Todos ellos mantenían alto el ánimo. Estaban dispuestos a todo en defensa de la ley, y con la seguridad y tranquilidad de espíritu que produce estar cargado de razón. Después de un mes de asedio al castillo de Sherwood, las frecuentes escaramuzas no supusieron ninguna rotunda victoria para los atacantes ni ninguna sonada derrota para los atacados.
Aparte del agotamiento que empezaba a hacer mella en las tropas atacantes, esta expedición empezó a ser duramente criticada por numerosos nobles, tanto sajones como normandos. Todos sospechaban que el príncipe respaldaba tal acción. Todos sabían perfectamente quiénes eran Guy de Gisborne y el pequeño e influyente grupo que rodeaba a Juan sin tierra. Se convocó una nueva reunión para discutir qué era lo más conveniente, dadas las actuales circunstancias. Como en otras ocasiones, Hugo de Reinault fue el que aportó la idea más diabólica para acabar con aquella situación. Señores, creo que se debe enviar un mensajero que anuncie el perdón a Feldon y a los que, como él, se refugiaron en el castillo. Pero estáis loco, Hugo. Interrumpió con furia Guy de Gisborne. Calma, escuchadme. Debéis ordenar el perdón de Feldon y de todos vuestros vasallos que han ido engrosando las filas de Robin. Mandad que todas las mujeres e hijos de los rebeldes sean llevados a las murallas del castillo. Si esos rebeldes no aceptan el perdón que les concedéis, sus familias serán ejecutadas. Os aseguro que las esposas convencerán por sí mismas a sus maridos. Sois un verdadero genio, Hugo, exclamó Guy de Gisborne. Los acontecimientos se desarrollaron tal y como había previsto el astuto Hugo de Reinault. Un mensajero anunció las condiciones a las puertas del castillo de Sherwood. Cuando los desertores del señor de Gisborne vieron a sus esposas y a sus hijos pidiéndoles que depusieran su actitud para salvarse, no tuvieron fuerza moral para mantener la lucha. El primero en enternecerse fue Feldon. Señor Fitzwalter, he de ir con los míos. Aunque todo sea una patraña, aunque luego me maten, debo intentar salvarlos. Nosotros lo seguiremos, dijeron otros. Robin intentó convencerlos de que no lo hicieran, de que sin duda era una trampa. No solo ajusticiarán a vuestras familias, sino a vosotros mismos. El señor de Gisborne no olvida. Nunca os perdonará, les decía Robin. Todo fue inútil. Los hombres no podían dejar de oír las voces de sus esposas. Se les rompía el corazón. Pronto, los primeros en salir pudieron estrechar a los suyos sin que les ocurriera nada. Muchos siguieron su ejemplo. Robin se quedó con un puñado de hombres. Así no podían seguir resistiendo en el castillo sitiado. Tenemos que salir de aquí para salvar nuestras vidas, les dijo a sus hombres. Pero no nos entregaremos al enemigo. Iremos al bosque de Sherwood. Lo conozco como la palma de mi mano. No se atreverán a internarse en él. Os lo aseguro. Aprovecharon la noche para salir sigilosamente por la puerta trasera del castillo. A los pocos minutos entraban en el bosque, un refugio seguro. A la mañana siguiente, los hombres de Guy de Gisborne descubrieron lo sucedido. Han escapado, gritó uno de los soldados. Las huellas les condujeron hasta el cercano bosque de Sherwood. La noticia fue comunicada rápidamente al señor Guy de Gisborne, que se encontraba acompañado de Hugo de Reinault. Maldito sea. Ha conseguido escapar. ¿Qué podemos hacer para darle su merecido, Hugo? Nada por el momento. Ahora, Robin ya no es un peligro. Está recluido en el bosque. Sherwood es su prisión. Si sale de ahí, caerá en nuestras manos. Es cierto, Hugo. Ya no hay nada que temer. Pediremos al príncipe que lo declare proscrito, un ciudadano fuera de la ley. A él y a sus hombres, por supuesto. Brindemos, amigo, por las ganancias obtenidas. Tierras, dinero, un castillo, hay mucho para repartir entre todos, dijo el interesado Reinault. Mientras tanto, Robin reflexionaba en Sherwood sobre todo lo que había ocurrido. No se arrepentía de nada. Volvería a actuar de la misma manera otra vez. Pero estaba preocupado. ¿Cuánto tiempo pasaría sin que pudieran salir del bosque de Sherwood? ¿Qué les habría ocurrido a Feldon y a los demás? A los pocos días recibieron la visita de un pastor que había descubierto un camino sin vigilancia, por el que llegar al bosque. El pastor les contó que Feldon y 5 hombres más habían sido ejecutados. Todos los demás habían recibido crueles castigos y sus familias morían de hambre. Lo sabía. No deberían haber creído al mensajero del señor de Gisborne, se lamentó Robin. Todos los que viven están arrepentidos de lo que hicieron, Robin, dijo el pastor. La gente de la comarca admira vuestro comportamiento y quiere ayudaros. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos más hombres y comida, dijo Robin.
El pastor cumplió su promesa. Fue reclutando hombres jóvenes y les hizo llegar alimentos. El grupo del bosque de Sherwood era ya bastante numeroso. Todos sus miembros juraron lealtad a Robin y se sentían orgullosos de estar a las órdenes del hombre más íntegro y justo del reino. Robin Hood, así apodado por la característica capucha que siempre lucía en su cabeza. El hijo de Edward Fitzwalter. Capítulo 7. La organización en Sherwood. Poco a poco, el asentamiento en el bosque de Sherwood fue adecuándose a las necesidades de los que allí se encontraban. Primero construyeron chozas que les servían de cobijo y, cuando los días se hicieron más fríos, bien entrado el otoño, se vieron obligados a dotarlas de chimeneas para proporcionarse calor. Aún así, las ropas de Robin y sus hombres fueron convirtiéndose en auténticos harapos, y carecían de mantas con las que abrigarse durante la noche. Robin decidió que había que solucionar este grave problema. Para ello era necesario ir a la ciudad y conseguir lo que necesitaban. Ninguno de los hombres de Robin estaba dispuesto a correr ese riesgo. Preferían seguir soportando el frío y las calamidades que padecían. Yo iré a Nottingham, dijo Robin. Me disfrazaré de mendigo y traeré lo que necesitamos. A pesar de que todos intentaron disuadirle, Robin estaba decidido y se puso en camino. Llegó a Nottingham muy cansado. Solo contaba con un puñado de monedas de escaso valor, que había ido consiguiendo como limosna por el camino. Entró en la tienda de un mercader y allí eligió ropa y calzado para todos. No sabía cómo arreglárselas para Pagan. Siguió mirando y mirando para darse tiempo hasta que se le ocurriera algo. De pronto descubrió una alfombra que le resultó familiar. Era una gran alfombra del castillo de su padre. Un montón de recuerdos de su infancia se agolparon en su mente. Su madre, su padre. Él y Mariana jugando sobre aquella preciosa alfombra, no pudo evitar que se le hiciera un nudo en la garganta y que sus ojos se llenaran de lágrimas. A ver, joven, son 40 libras, dijo el mercader con brusquedad. Esas palabras sacaron a Robin de su ensimismamiento. Le doy estas monedas. Son todo cuanto tengo. Dentro de unos días le pagaré el resto. De ninguna manera. Yo solo vendo al contado. No me fío de nadie. De alguien habrá tenido que fiarse, señor, cuando tiene una alfombra que perteneció a una familia a la que yo conocí hace tiempo. Sus bienes están confiscados y, por tanto, esa alfombra ha tenido que ser robada, dijo Robin pícaramente. Al mercader no le gustó nada lo que acababa de oír. Pensó que aquel muchacho podía ser un enviado del príncipe Juan. Si lo denunciaban, lo ahorcarían. Era mucho lo que tenía que ocultar. Si esto queda entre nosotros, propuso el mercader a Robin, te dejo que te lleves lo que has elegido y te regalo esa alfombra. Robin no abrió la boca, y el mercader se vio obligado a seguir ofreciendo cosas intentando satisfacerle. Te daré también 2 toneles de vino, y 2 sacos de harina. ¿Cómo podré transportar todas esas cosas? Preguntó por fin Robin. Te llevarás ese caballo que está ahí. Pero no me denuncies, por Dios. Ándate con cuidado, mercader. La próxima vez puedes correr peor suerte. Y Robin se fue con un caballo nuevo y con toda la mercancía. En Sherwood, la alegría desbordó a todos cuando lo vieron aparecer sano y salvo y con aquel cargamento. Robin colocó la preciosa y lujosa alfombra en su pobre choza. Ahora tendría un recuerdo de su feliz infancia. Los días transcurrían plácidamente en Sherwood. Cazaban venados y recolectaban frutos pares. Alimentarse, recogían leña para procurarse calor y, de vez en cuando, recibían la visita de alguna persona del lugar que les traía algo de comida, a veces como muestra de simpatía, o pidiendo su ayuda para que intervinieran ante los frecuentes abusos de poder que cometían algunos caballeros. Cada vez se hicieron más frecuentes las acciones de Robin y sus hombres fuera del refugio del bosque de Sherwood. Se trataba siempre de actos en defensa de vasallos perseguidos por los varones normandos o incluso en ayuda de caballeros sajones, despojados constantemente de tierras y bienes por los ambiciosos secuaces del príncipe Juan. Dado que Robin y sus hombres se veían obligados a intervenir en numerosas ocasiones, debían organizarse. Aún fuera de la ley, era necesario que todos tuvieran claro cómo actuar en cada caso, y qué propósitos perseguían. Para ello, Robin creyó conveniente poner unas normas que todos cumplieran por igual. Movido por este deseo, un día Robin reunió a sus hombres y les comunicó sus planes.
Compañeros, cada día son más las personas que acuden a nosotros en busca de auxilio. ¿Cómo? Sabéis, estamos declarados proscritos. Efectivamente, no acatamos las normas del príncipe Juan, ni nunca lo haremos. En cambio, si acatamos las leyes divinas y las tendremos siempre presentes. Será nuestra verdadera guía. Nuestro fin ha de ser hacer el bien, socorrer a pobres y necesitados, luchar contra cualquier injusticia, respetar a mujeres, niños y ancianos, y atacar solo en defensa propia. Tras los calurosos aplausos con los que mostraron su total adhesión a las palabras de Robin, todos los hombres juraron cumplir aquellos principios. Paulatinamente, el número de miembros de la banda de Robin había ido aumentando de manera considerable. Unas veces se unía a ellos algún joven que había presenciado una gloriosa acción. En otras ocasiones eran personas que penetraban en el bosque y pedían ser admitidas y, en todos los casos, eran gentes orgullosas de poder pertenecer al valeroso ejército de Robin Hood. Entre los numerosos compañeros de Robin, había dos con los que se sentía especialmente identificado: John Mansfield y Much. John Mansfield, al que todos llamaban Johnny, era un gran hombretón, alto y robusto. Estaba dotado de una fuerza sobrehumana y el mismo Robin había tenido oportunidad de comprobarlo en sus propias carnes. Fue el día en que se conocieron. Robin, seguido de sus hombres en fila india, atravesaba un angosto puente sobre un río. Por el otro extremo avanzaba un desconocido. Como era imposible pasar a la vez en las dos direcciones, Robin le gritó que retrocediera. El bravo desconocido se negó a ser él quien lo hiciera, y se enzarzaron en una pelea. Robin fue derribado por aquella fuerza de la naturaleza. Aquel hombre era John Mansfield. Huía de los normandos, que le habían despojado de sus tierras, iba en busca de Robin Hood para unirse a su banda. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que tenía a Robin ante él, el mismo al que había hecho besar el suelo. Much, el otro hombre de confianza de Robin, era de baja estatura y escasa corpulencia. Lo contrario de lo que significa su nombre en inglés. Mucho. Robin conoció a Much ante las ruinas de un molino. El hombre estaba con la cabeza agachada y la mirada perdida. Robin se presentó. Al oír su nombre, el desconocido reaccionó y, entre lágrimas, le contó que soldados de Ralph de Bellamy llegaron en busca de trigo. Les dio cuanto tenía. Pero les pareció poco y le acusaron de estar guardando alguna cantidad para los proscritos. Quemaron el molino con su mujer y sus dos hijos dentro. Much se sumó a la banda, donde encontró una nueva familia. Capítulo 8. Divertidas aventuras de Robin Hood. A pesar de los tristes acontecimientos que desencadenaron la existencia del grupo refugiado en Sherwood, la vida allí había ido normalizándose. Muchas familias habían logrado reunirse. Incluso muchos niños habían venido al mundo en aquel bosque. Además, todos se sentían miembros de una gran familia y todos se ocupaban de todos. Recientemente se había incorporado a la banda el padre Tuck. Era un fraile que había vivido siempre solo, retirado en el campo. Muchas personas, tanto nobles como plebeyas, acudían a él con frecuencia a pedirle consejo. Su influencia en las gentes y su apoyo personal a los principios que defendían los proscritos de Sherwood, hicieron que las autoridades del príncipe Juan dictaran orden de captura contra él. Esto obligó al buen fraile a refugiarse también en Sherwood. Allí, sus aportaciones fueron muy importantes. No solo celebraba misa todos los domingos, sino que unió a varias parejas en matrimonio, bautizó a muchos niños, se ocupaba de la educación de pequeños y mayores y, como tenía conocimientos de medicina, cuidaba de la salud de todos. Aunque la vida cotidiana en Sherwood no era fácil, también había momentos para la diversión. Uno de ellos, quizá el más célebre, fue el día en el que Robin y algunos de sus hombres acudieron a un torneo de tiro con arco que se celebraba en una ciudad próxima. Robin y los suyos se habían convertido en verdaderos expertos en el manejo del arco, única arma disponible en su refugio del bosque. Todos los premios del torneo los acaparó el grupo de Sherwood. Finalmente, la última prueba, recompensada con una bolsa de monedas de oro, la superó sin dificultad Robin Hood para asombro de todos los presentes. Cuando el alcalde de la ciudad entregó el premio al vencedor, le preguntó su nombre. Robin, vestido como un caballero y sin su típica capucha, contestó: Mi nombre es Robin Hood. La carcajada fue general. Cuando las risas cesaron, el alcalde volvió a preguntar al ganador por su nombre.
Señor, ya os lo he dicho. Mi nombre es Robin Hood. El alcalde comprendió entonces que el desconocido no estaba bromeando. Llamó a gritos a sus soldados para que lo apresaran. Pero era demasiado tarde. Robin y los suyos habían huido a todo galope en sus caballos. Otra de las más famosas y animadas aventuras de Robin, que demuestra su afán de diversión y su buen humor, comenzó un día cuando encontró en un camino a un anciano alfarero que iba a la ciudad de Nottingham a vender su mercancía. El anciano se mareó y cayó al suelo. Robin se acercó a reanimarlo. Le dijo quién era y le ofreció quedarse en el bosque de Sherwood. Mientras, él mismo iría al mercado y le traería el dinero de la mercancía que vendiese. Gracias, Robin. Puedo confirmar que lo que he oído sobre vos es cierto. Necesito el dinero para la boda de mi hija, pero está claro que no puedo continuar hasta Nottingham. Acepto vuestro favor y descansaré en Sherwood. Os advierto que hay una vajilla de oro muy valiosa entre los objetos de la carreta. Robin llegó a la ciudad y pronto consiguió vender todo, ya que tanto la mercancía como los precios resultaron muy atractivos para las gentes. Solo se reservó la vajilla de oro porque le rondaba una idea en la cabeza. El interés de los objetos ofrecidos por el mercader llegó a oídos del corregidor Robert de Reinault, quien lo llamó a su palacio. Eso era, precisamente, lo que Robin tenía previsto. Cuando el mercader traspasó las puertas de la mansión del corregidor ya nada quedaba de su mercancía, salvo la valiosa vajilla. Así se lo comunicó al señor, a quien por respeto al cargo que ostentaba se la ofreció como regalo. Robert de Reinault, con ojos codiciosos, aceptó el obsequio e invitó al generoso mercader a cenar en su palacio aquella noche. Hugo de Reinault, huésped de su hermano por aquellos días, también estaría presente en el banquete. Robin obtuvo interesante información, que era lo que pretendía, en el palacio de Robert de Reinault. Supo que el precio por su captura o muerte era ya elevadísimo. Supo también que se preparaba una incursión a Sherwood, dirigida por Guy de Gisborne. Tras la cena y el insistente agradecimiento, el humilde mercader se despidió de los hermanos Reinault y abandonó la ciudad. Por la mañana, los sirvientes del corregidor encontraron un pergamino con el siguiente mensaje. Robin Hood da sus más sinceras gracias al corregidor y a su ilustre hermano. Y queda a la espera de poderles corresponder de la misma forma en el bosque de Sherwood. La cólera de los hermanos Reinault fue mayúscula. Los dos juraron odio eterno a Robin Hood y no descansar hasta verle muerto. Robin llegó a Sherwood muy satisfecho por haber quedado al corriente de lo que se tramaba contra ellos y, así, tener tiempo para prepararse. El pobre alfarero había muerto. Había dejado el nombre y la dirección de su hija, a la que poco después le fue entregado el dinero obtenido por la mercancía. Unos días más tarde, los vigías de Sherwood vieron avanzar a los soldados de Guy de Gisborne. Corrieron a avisar a Robin Hood y este dio las órdenes convenientes. Se trataba de que todos permanecieran escondidos pacientemente en la espesura. No debían hacer ningún ruido. Los soldados se internaron en el bosque, pero ni rastro de Robin Hood y los suyos. El más absoluto silencio los acompañaba en la búsqueda. Llegó la noche y se detuvieron en un claro. Allí hicieron una gran hoguera y establecieron los turnos de vigilancia. Al amor del fuego, los hombres empezaron a charlar de forma animada. Cuando callaban, oían sobrecogidos los ruidos del bosque. Aquello les hacía seguir despiertos a pesar del cansancio que sentían tras la dura jornada. La conversación iba decayendo y muchos empezaban a quedarse adormecidos, rendidos por el sueño. Era ya bien entrada la madrugada. De pronto empezaron a oírse extraños ruidos, y los intranquilos hombres de Gisborne se despertaron sobresaltados. Ahí poco vieron entre los árboles unas sombras blancas semejantes a duendes o fantasmas. Espantosas carcajadas, que parecían salir de ultratumba, acompañaban estas terroríficas visiones. Los hombres, bien juntos, con los pelos de punta y temblando de pavor, tuvieron que sufrir aún que un grupo de estos fantasmas se abalanzaran sobre ellos y empezaran a molerles a palos. Los confundidos soldados huyeron despavoridos en medio de la oscuridad de la noche y deambularon por el bosque hasta que, al amanecer, lograron alcanzar la salida. Sobra explicar que los fantasmas venidos del otro mundo eran Robin y sus hombres. Todo había sido una genial idea del héroe de Sherwood. El suceso corrió como la pólvora por toda la comarca. Y la expedición de Gisborne fue motivo de burla para las gentes del lugar.